Seguimos hablando otra vez del Banco Central Europeo. Un día más, resaca del BCE, que además también otra vez trae mucha cola entre los políticos de algunos de los países, sobre todo del sur de Europa, de los famosos PIGS, ya lo saben, Portugal, Italia, Grecia y España. Algunos de esos son los que están hablando sobre la subida de tipos, la última del Banco Central Europeo, diciendo que están hartos de que los tipos sigan subiendo y que sus economías poco a poco se acerquen a los niveles de recesión. Aunque lo que no dicen es que el BCE lleva pidiéndoles mucho tiempo políticas fiscales restrictivas para no tener que subir tanto los tipos de interés. Pero en cualquier caso, vamos al meollo de la cuestión. Hoy otra vez, políticos de Portugal y de Italia han atacado a Christine Lagarde, a la presidenta del BCE, por subir tipos. Esta vez ha sido Matteo Salvini. Dice que el BCE o al BCE no le importan las dificultades económicas de las familias y de las empresas y que Lagarde vive en Marte. Como diciendo un poco, esta mujer no se está enterando de nada de lo que realmente está pasando con las familias y las empresas y que está provocando sus subidas de tipos, porque parece que solo le importa el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, ese 2%. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto, que al Banco Central Europeo no le importa lo que pase con la economía? ¿Hasta qué punto quiere Lagarde sacrificar a la economía europea, sobre todo la de los países especialmente frágiles, especialmente débiles en su economía a día de hoy, como puede ser Italia? Sacrificio para, eso sí, poder matar a la inflación, que ya saben que es el único mandato que tiene el Banco Central Europeo. Ayer precisamente Lagarde comentó algo de esto. Dijo literalmente que el BCE no estaba forzando una recesión. Vamos a escucharlo. Not because we want to force a recession, but because we want price stability to be there for people who are taking the brunt of inflation, high prices, and predominantly so those who are not the most privileged people. Y es que ya se lo hemos dicho muchas veces, el Banco Central Europeo solo tiene un mandato, la estabilidad de precios. Y aquí se diferencia de la Reserva Federal, que tiene como mandato dos cuestiones: mercado laboral y también estabilidad de precios. Siempre lo dice Jerome Powell, de hecho. Estabilidad de precios, pero también estabilidad en el mercado laboral. El Banco Central Europeo no, solo mira la inflación y cómo se están comportando los precios. Aún así, Lagarde ha vuelto otra vez hoy con el mismo tema. Tema de la recesión, tema de las consecuencias económicas que puede tener su subida de tipos. Y además de decir que el BCE no está forzando una recesión, dice que es que no estamos ni vamos a estar en una recesión, porque una ralentización económica, que es lo que pronosticó el Banco Central Europeo ayer en esas previsiones económicas, cada vez una economía y un crecimiento más débil, pero esa debilidad no es una recesión, dice Christine Lagarde. Vamos a escuchar lo que decía hoy en el Ecofin. The euro area will not grow as much as expected earlier, but it will pick up in 24. We concur with the Commission that weaker growth does not mean recession. Bueno, pues ahí tienen a Christine Lagarde diciendo que, bueno, un crecimiento débil no es una recesión. Recuerden otra vez que en las previsiones de ayer en ningún momento el BCE estaba pronosticando ninguna contracción económica para la zona del euro, pero sí un crecimiento muy bajo para 2023 y otro también bastante bajo, un crecimiento del 1% en 2024. Sin embargo, no es la primera vez que el Banco Central Europeo se equivoca con sus previsiones. Ayer se lo contábamos precisamente en esta sección. Todas las veces que han cambiado esas previsiones, lo que da la sensación de poca autoridad, ¿no?, de lo que se dice y de las décimas que se ponen en esas previsiones, y cada vez que pasan 3 meses y cada vez que se actualizan, las cambian. Tampoco, es verdad que tampoco sería la primera vez que un banco central sube tipos y provoca una recesión. La historia está plagada de eventos como este. No vamos a mirar, eso sí, al histórico del Banco Central Europeo, porque tiene muy pocos años de historia, y precisamente en ese tiempo apenas ha habido subidas de tipos relevantes que luego hayan provocado recesiones, sobre todo subidas de tipos para matar inflación y que luego eso haya provocado una recesión, que a veces es lo que se busca por parte de los bancos centrales para que la inflación acabe bajando, porque es una de las únicas maneras, que la demanda y la actividad se ralentice de tal manera que, bueno, pues ya nadie quiera comprar, nadie quiera gastar dinero, todo el mundo quiera ahorrar dinero y eso haga que los precios tengan que bajar. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos ha habido casos de estos. Además, no hace tantos años. Casos donde subidas de tipos monstruosas como las que hemos tenido en este último año, subidas de tipos además con el objetivo de matar la inflación, han acabado también por tener una víctima colateral.
la economía y matarla a ella también. Fíjense en un gráfico que les vamos a enseñar ahora de los tipos de interés de la Reserva Federal, de cómo se mueven en los últimos años, desde hace décadas, y verán seguro que también ustedes en ese gráfico, aunque se ve muy clarito, pero creo que lo pueden ver, esas barritas grises que en este caso marcan los periodos recesivos, momentos donde ha habido una recesión. Casualmente, si se fijan, es una tendencia que se ve bastante fácil. Todos los periodos recesivos vienen precedidos de subidas de tipos. Suben los tipos, llega una recesión y bajan. Suben los tipos, llega una recesión y bajan. Claro, no siempre todas las recesiones las han provocado esas subidas. Ha habido veces donde las recesiones las provocan otras cuestiones externas y luego los tipos tienen que subir, que también eso es otra. Para poder bajar los tipos tienen que haber subido antes. Entonces muchas veces los bancos centrales empiezan a subir los tipos no para que la economía se vea severamente afectada, sino simplemente porque luego cuando los tengan que bajar, tienen que bajarlos si están altos. Si están en el 0% no pueden. Eso, por ejemplo, pasó también en el año 2018, cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés muy poquito a poco. A Donald Trump, presidente entonces de Estados Unidos, no le hacía ninguna gracia. Y menos mal que subieron algo los tipos de interés porque así luego los pudieron bajar cuando llegó la pandemia. Bueno, el más claro ejemplo de una recesión provocada ahora sí por una subida de tipos que se utilizó para acabar con una inflación muy alta fue en los años 80. Se llegó a bautizar como la recesión Volcker, básicamente porque fue Paul Volcker, el entonces presidente de la Fed, el que subió los tipos a un máximo histórico del 19%, que ahora nos quejamos de cómo tenemos ahora los tipos, que están en el 5%. Pues entonces estaban en el 19%, claro, acabaron provocando una recesión bastante importante en Estados Unidos. Además, la historia ya saben que tiende a repetirse, y sería raro que esta subida de tipos, la más rápida de la historia, acabara sin dejar ni un rasguño a la economía de los Estados Unidos, por ejemplo, pero tampoco a la europea. La cuestión es un poco qué es peor, una recesión o la inflación. Lagarde ya lo ha dicho, la inflación, y lo han escuchado ustedes en uno de esos fragmentos, afecta a la gente o a los ciudadanos más vulnerables sobre todo, porque ¿qué sube ahora? Por ejemplo, los precios de los alimentos, que son básicos, elementos básicos para poder subsistir. ¿Qué subía cuando empezaba la inflación sobre todo? La energía, la luz, que también es básico si, por ejemplo, durante el invierno queremos estar o no pasar frío dentro de nuestras casas. Claro, la gran pregunta entonces ahora realmente es si tendremos una recesión leve, si vamos a tener una recesión que afecte mucho a los ciudadanos, va a ser una recesión dura, o si el Banco Central Europeo, como parece que Christine Lagarde y los mercados se creen, va a salir airoso, el BCE, de una tarea tan complicada como la actual, que es llevar a cabo la mayor o la más rápida subida de tipos de toda la historia, del Banco Central Europeo por supuesto, pero también en el caso de la Reserva Federal, sin que eso haga que la economía se vea perjudicada y dañada, sin que eso traiga una recesión. Claro, los políticos, que por su parte tampoco están haciendo nada para que esa recesión baje, porque lo ha dicho muchísimas veces Christine Lagarde, todavía se están implementando programas para ayudar por la crisis energética cuando en teoría, es verdad que ahora están subiendo otra vez los precios del petróleo, pero en teoría los precios de la luz ya no están altos. ¿Por qué siguen implementando estos gobiernos ayudas a los ciudadanos por una crisis energética que ya no está? No están aplicando medidas restrictivas en la política fiscal. Solo el Banco Central Europeo es el único que está realizando esa tarea para luchar contra la inflación, subiendo los tipos, claro, porque los gobiernos no están haciendo nada al respecto. Pero los gobiernos aún así se quejan del Banco Central Europeo. Es algo complicado, pero bueno, les ponemos encima de la mesa todos los argumentos que tienen unos y otros para criticarse Banco Central Europeo a los gobiernos y los gobiernos al Banco Central Europeo por subir tanto los tipos de interés. Seguimos hablando del BCE, porque hoy Christine Lagarde también en ese